Me presento. Mi nombre es Hader, soy asesor de Cross y trabajamos para Colmena como proveedor de ellos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del estándar de seguridad de la radial o sierra circular, como lo conocen algunas otras personas. Sabemos que este equipo de herramientas hace parte de muchas de las actividades que nosotros realizamos en el día a día en nuestras operaciones dentro de las empresas. Con respecto a ella vamos a hablar básicamente los siguientes aspectos. Uno de ellos, la sierra circular, es una herramienta portátil de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque básicamente si no tenemos el conocimiento y la experiencia, podemos llegar a tener accidentes que pueden ser accidentes graves como cortes en nuestras extremidades superiores, entre otras. Bueno, esta herramienta básicamente ha sido concebida o diseñada para realizar cortes en madera y sus derivados. La radial se caracteriza por ser una máquina para aserrar longitudinal o transversalmente maderas y también para seccionarla dotada de un motor eléctrico, la cual se encuentra girando a gran velocidad a través de una hoja de sierra que tiene. Vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con las partes de este equipo de herramientas. Como podemos ver en la imagen, numeral 1, como estoy señalando aquí con el cursor, obedece al bloqueo de conexión para interruptor, o sea, donde se prende y se apaga. Segundo, tiene que ver con la rueda preselectora de revoluciones. Tercero, interruptor de conexión. Cuarto, empuñadura adicional, que es este que está aquí. Quinto, botón de bloqueo de lucillo. Es el quinto, como lo pueden ver aquí. No se ve muy bien aquí, pero este bloqueo de lucillo ya. Sexto, tenemos la llave macho hexagonal. Séptimo, escala para el ángulo de inglete. Octavo, el tornillo de mariposa para la preselección. Noveno, tornillo de mariposa de tope paralelo. 10 y 11, marcas de posición para 45 y 0 grados. Eso porque lo dijimos ahorita que puede hacer cortes longitudinales o transversales. Entonces, obviamente, la herramienta tiene esta facilidad de poderla, digamos, adecuarla para ese tipo de cortes como tal. 12, tope paralelo. 13, caperuza o protector o guardia de seguridad, como la conocen algunas. 14, cuña separadora. 15, placa base. 16, tornillo de mariposa. 17, nuevamente tenemos acá otra protección, o guarda como tal. Y 18, expulsor de virutas como tal. Entonces, miren que el elemento, a pesar de ser pequeño, tiene unas partes muy al detalle. Y claro está, esa es la idea, que cuando debemos hacer la inspección de este equipo de herramientas, verifiquemos que todos estos elementos se encuentren en buenas condiciones para ser utilizados. Objetivo del estándar, ya sabemos, es establecer las medidas de prevención que hemos de tener en cuenta en el antes, en el durante y luego utilizar la sierra circular o radial como tal. El alcance aplica para todas aquellas personas que tengan que operar este equipo de herramientas, en especial para los auxiliares de bodega. Sabemos que este equipo de herramientas hace parte del proceso de gestión de logística. Vamos a hablar enseguida lo que tiene que ver básicamente con los elementos de protección personal que son de obligatorio uso durante la operación de este equipo. Si bien vamos a ver que algunos de ellos son muy similar a los de la más equipo de herramientas que hemos venido hablando. Protección auditiva, por obvias razones, porque sabemos que es un equipo que genera mucho ruido. Protección respiratoria, en este caso, ya es para protegernos frente a todo ese material particulado que se genera por la viruta de la madera que se esté cortando ya. Gafas de seguridad, calzado de seguridad, ropa de trabajo, guante tipo baqueta. Vamos a ver los pasos que se deben de tener en cuenta al momento de utilizar este equipo o herramienta. Primero de ello, obviamente, tiene que ver con la planificación y es el alistamiento del área o el equipo como tal. Segundo, fijación del material a cortar. Tercero, conexión de la radial a la toma corriente. Cuarto, operación de la radial. Y quinto, lo que tiene que ver con limpieza y mantenimiento de la herramienta como tal. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algunos peligros o riesgos. Vamos a hablar de los principales que tienen que ver con el uso de este equipo de herramientas.
golpes y atrapamiento contra elementos móviles. Ya sabemos que la herramienta, la sierra circular o radial, tiene un disco que gira a gran velocidad. Entonces puede generar accidentes por golpes y atrapamiento que pueden terminar, claro está, si no seguimos las medidas de seguridad, en accidentes con consecuencias como amputaciones. También genera proyección de partículas de madera. Tema de sobreesfuerzo, ya lo dijimos, por si de pronto tenemos que material a cortar, excede de pronto nuestras capacidades en caso tal, o puede ser también por temas no directamente sobreesfuerzo, pero sí un tema de higiene postural. El tema de higiene postural, si no tenemos adecuado, digamos, un sitio donde voy a llevar a cabo el uso de este equipo herramienta como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de higiene postural. Ruidos y vibraciones, sabemos que este equipo genera mucho ruido y las vibraciones también por obvias razones durante su operación. Caída al mismo nivel ya lo tenemos en cuenta por el tema de orden y aseo, por la presencia de cables, retazos de madera o cualquier otro elemento que pueda interferir durante el desplazamiento en el área donde estamos operando la herramienta como tal. Exposición a agente químico por polvos o material particulado generados por este mismo y contactos eléctricos. En términos generales, esos son los peligros o riesgos que tiene este equipo herramienta como tal. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que tiene que ver con básicamente los requisitos para el uso de la sierra circular portátil. Primero que todo, hay que tener en cuenta que el operador debe estar familiarizado con el manejo de la máquina antes de utilizarla por primera vez. Asimismo, deberá tener conocimiento de la función y sentido de funcionamiento de cada interruptor o las partes del equipo o de la máquina para qué sirve ya. Eso es importante, conocer cada una de sus partes. Prestar un especial cuidado a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. Sabemos que estas máquinas de herramientas por lo general traen unas calcomanías donde hay unas recomendaciones desde la parte de seguridad que debemos de acatar y ojo con ello obviarla, porque muchas veces ahí nos están dando información que es muy valiosa y que nos pueden estar sirviendo para prevenir posibles accidentes o enfermedades de tipo laboral. Entonces, eso es importante. De igual manera, tampoco ir a retirarlas porque de cierta manera, si se pusieron ahí es porque brindan una buena información al operador al momento de su utilización. Bueno, sabemos, condición general, no utilizar ningún equipo o herramienta que esté en condiciones defectuosas. Si en caso tal usted identifica que está en estas condiciones, repórtelo a su jefe inmediato, sáquelo de funcionamiento y envíelo a mantenimiento y una vez esté en buenas condiciones, ya ahí sí utilizarla. Primer paso, vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con la sierra circular. Este, igual que los otros equipos de herramientas que hemos venido hablando, importante, esto aplica para todos los equipos de herramientas que tengamos en ARSA, es no utilizar accesorios que nos puedan generar un riesgo adicional como cadenas, anillos, relojes, pulseras, entre otros. Está más que visto, de pronto aquí porque no estamos viendo video, pero hay muchos accidentes donde la persona, digamos, ha perdido parte o extremidades de la falange de los dedos porque se le enreda el anillo o la cadena o el reloj con cualquier parte de la herramienta del equipo que estamos operando y han terminado en accidentes muy graves con temas de amputación o heridas profundas que han afectado nervios, tendones, entre otros. Entonces, mucho cuidado al no utilizar este tipo de accesorios durante la operación de la radial. Antes de manipular la sierra circular, colóquese los elementos de protección personal. Recuerde cuáles son. Entonces tenga presente que son las gafas de seguridad, careta visor, protección auditiva, guantes de baqueta, eh, todo lo que tiene que ver con la bota de seguridad, camisa manga larga, etcétera. Esos elementos son imprescindibles para la operación de este equipo de herramientas. Solo personal capacitado y entrenado podrá manipular la radial. Evite que personal no autorizado opere la herramienta. Acuérdense que de todas maneras, ustedes para poder operar este equipo, primero que todo debe estar dentro de sus funciones. Si no está dentro de sus funciones,
como lo dice el manual de funciones o según lo que se tenga establecido en el perfil del cargo, si dentro de sus funciones no está el operador de este equipo, absténgase de hacerlo. Por eso es muy importante que cualquiera de ustedes que presencie que un compañero que no ha sido autorizado para operar este equipo detenga la operación y más bien indíquele que estos equipos solamente podrán ser operados por ciertas personas si en caso tal de que requiera alguna, digamos, realizar algún tipo de trabajo en el equipo como tal ya. Ahora, muy importante revisar el buen estado de la herramienta con el fin de asegurar que se encuentre en buenas condiciones. Para ello, utilice entonces el proporcional o la lista de checklist que se tiene establecido por parte de la empresa para revisar que se encuentre en buenas condiciones. Ya sabemos que lo que debemos revisar es que se encuentre o que tenga debidamente fijada la guardia de seguridad o carcasa, que el disco esté en buenas condiciones, que no presente desperfectos, que esté debidamente fijado, que el disco sea el adecuado para el tipo de máquina que estamos utilizando, que si sea el indicado por el fabricante, etcétera, que esté debidamente colocado. Hay que tener en cuenta que la máquina tenga los botones de arranque y parada en buenas condiciones. Revisar el cableado o la conexión eléctrica que no presente empalme, que se encuentre debidamente encaucherado, que no esté directamente ubicado sobre la superficie del suelo, sometida a la fricción o rozamiento que la puedan deteriorar o puede generar accidentes por temas de electrocución, por contacto, puede ser por superficies húmedas o este tipo como tal. Revisar correctamente que la clavija o el conector tenga sus tres paticas, ya sabemos que una tercera de ellas es para la del polo a tierra, para en caso tal de una descarga eléctrica o una cortocircuito, nos proteja frente a este como tal. Entonces, todos esos aspectos es importante tenerlos bien en cuenta al momento de antes de utilizar, perdón, el equipo como tal, revisarlo de cada una de sus partes. Escoja el disco adecuado para el material que se tenga que cortar. Antes de poner la máquina en funcionamiento hay que asegurarse que se haya montado la guarda de seguridad. Asegúrese de contar con todos los elementos de protección personal y que se encuentren en buenas condiciones. Esos son como las medidas previas antes de llevar a cabo este trabajo. Se me olvidaba, bueno, también tener presente que durante la operación del equipo, fundamental que no haya personas cerca donde se está operando. Y en caso de haberlas, es de obligación exigirle que también porte los elementos de protección personal, los mismos que está portando la persona que está operando el equipo o la herramienta. Bueno, tenemos entonces aquí ya, segundo paso, la fijación del material a cortar. Al momento de realizar la fijación del material a cortar, asegúrese que la radial se encuentre apagada. Entonces, eso es fundamental e importante. Utilice los guantes de baqueta con el fin de evitar heridas al tener que manipular el material a cortar. Ya. Puede ser madera, acuérdense que la madera muchas veces tiene astillas y este tipo de astillas también puede generar lesiones a nivel de las manos como tal. La zona de trabajo se mantendrá despejada, limpia de objetos, materiales que puedan ocasionar tropezones o caídas como tal. Bueno, tercer aspecto a tener en cuenta, tercer paso, conectar la sierra circular al tomacorriente. Verifique que el tomacorriente y enchufe de la sierra circular se adaptan entre sí. Las conexiones y cables eléctricos no deben estar expuestos a superficies con humedad, sin corte ni empalme al desnudo y deben ser encauchetados. Eso de encauchetado ya lo dijimos hace un rato, muchas veces porque el equipo, la herramienta, posiblemente como el cable estuvo expuesto a la superficie, estuvo en contacto con algún elemento que le generó desgaste, entonces eso puede llevar a pasar a que posiblemente quede expuesto. Entonces, ahí es muy importante verificar que este conector eléctrico no presente ese tipo de deterioro. Y en caso tal de que presente deterioro y hay que cambiarlo, no se cambie por un cable duple, sino por un encauchetado nuevamente. Revise que el interruptor de encendido esté apagado antes de conectar. Tener cerca del área un extintor. Ya sabemos que el extintor es por la cuestión de que si se presenta un conato de incendio, tengamos con qué atender esta emergencia. Igualmente, la persona que lo opere debe tener conocimiento del uso adecuado del extintor, verificar que el manómetro esté en buenas condiciones, que la aguja esté en el rango verde, que no presente pérdida de presión, etcétera. Comprobar periódicamente su aislamiento y el estado del cable de alimentación, conectarlo a un toma corriente con clavija, no retirarlo
Hay que tener en cuenta también, ojo, que los ciertos equipos de herramientas trabajan a cierto voltaje, puede ser a 220 por poner un ejemplo. Entonces hay que verificar que el toma corriente donde yo lo voy a conectar también sea correspondiente al mismo voltaje. A veces no son compatibles y pueden terminar presentándose accidentes por temas de ese tipo. ¿Qué es esto que tiene que ver aquí? Asegurarse que el voltaje del toma corriente corresponda al de la herramienta. Bueno, continuamos con el tema de la operación de la sierra circular. Aspecto a tener en cuenta durante la operación de este, que la pieza a cortar está firmemente sujeta a un dispositivo de sujeción que garantice suficiente estabilidad. Entonces sabemos que la idea es que el elemento a cortar siempre esté debidamente fijado para que de pronto no se desacomode o de pronto termine proyectándose al entrar en contacto con el disco de la sierra circular. Que la hoja es la adecuada al tipo de material que se va a cortar y que esté bien afilada. Tercer aspecto a tener en cuenta, todas las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento, sujetar y soltar la hoja y comprobar las medidas de ajuste deben realizarse con la sierra parada. Es decir, si usted va a hacer un corte longitudinal o vertical o como lo tenga establecido, debe hacerse con la máquina apagada. Es decir, primero adecuarlo y después en silla llevar el corte que se requiere. Siempre que se tenga que abandonar la radial o la sierra circular, deberá pararse, desconectarse de la corriente. Esto es uno de los actos inseguros que uno observa en la mayoría de algunas empresas. Y es que están trabajando con el equipo, lo dejan ubicado, no lo desconectan y si es el peor del caso, como dice ahí, salen y se van y este equipo puede ser operado por cualquier persona y obviamente ocasionar un accidente. Entonces, eso para que lo tengamos bien presente. La mesa de trabajo ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad en conjunto. Evite golpear el disco al mismo tiempo que se corta. Hay personas que tienen algún tipo de manía, como esta por ejemplo. Si usted golpea el disco puede generar accidente porque este se puede trabar y puede generar que se fracture o se reviente como tal. Mantenga las manos lejos del disco tras la operación del corte. En su utilización hay que evitar la ausencia de personas en el radio, ya lo dijimos hace un rato, y si tienen que estar, ya sabemos que debe estar con todos los elementos de protección personal requeridos. Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados como tal. Eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento. Igual que los demás equipos, la radial debe ser reparado solo por personal autorizado. Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica. Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. Realice mantenimientos periódicos de estos equipos. Tenga en cuenta que el cambio de accesorio tiene que realizarse con el equipo parado. Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de que presente avería y realice el mantenimiento de la herramienta teniendo en cuenta el manual del fabricante. También hay que tener en cuenta que durante la operación del equipo normalmente ¿cómo que se llama? Señalización que indica el uso obligatorio de equipos y de los elementos de protección personal, perdón, de asimismo de mantener el área en buenas condiciones de orden y aseo y de todos aquellos aspectos que puedan ser significantes para la presentación del accidente. Entonces miren que si ustedes comparan este equipo de herramienta, tiene características muy particular o similar al uso de la tronzadora. Son equipos que en ambos casos tienen peligros y riesgos similares, operan bajo un funcionamiento similar que tiene que ver con un disco de corte, solo con la gran diferencia que este es diseñado única y exclusivamente para cortar madera, mientras que el otro puede servir para cortar madera o puede servir para cortar acero o elementos a base de hierro como tal. Entonces miren que en cierta manera ambos tienen peligro y riesgos similares y la operación es muy similar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque cada una de ellas tiene peligros o riesgos que de cierta manera, de no tener en cuenta las medidas de prevención que están estipuladas en el manual del usuario, pueden conllevar accidentes en ambos casos, que pueden ser desde accidente leve hasta accidente grave o mortales. ¿Por qué? Porque ya se ha visto en algunos casos que algunas
operarios terminan retirándole la guardia de seguridad al equipo y el equipo se le revienta, bien sea el disco por desperfecto o por desgaste de la vida útil, y termina proyectándosele a la persona en cualquier parte del cuerpo. Ya se ha visto accidentes que le han costado la vida a la persona por este tipo de circunstancias como tal. Bueno, no siendo más, esto es lo que básicamente les quería compartir acerca de la sierra circular como tal. Listo, súper bien, Javi. Ok, bueno, de eso tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ustedes ven que la sierra circular es muy similar a la tronzadora, solo que hay que